que quiere responder a ese llamado al diálogo. Y algún grupo de rectores, yo era rector en ese momento de una universidad, y algunos de los que están por acá, algunos que no estaban presentes, por lo menos la última mirada que hice de todos los presentes, empezamos a hablar sobre cuál era nuestra responsabilidad, qué podíamos hacer ante eso. De ese diálogo empezó a surgir, empezamos a dibujar un camino empezado, insisto, con enorme amplitud, no era una definición religiosa, sino una definición de ese que contenía lo religioso de cada uno, etcétera, etcétera, las instituciones, pero empezó a marchar, y a lo largo desde 2016, exactamente en junio de 2016, hicimos una primera reunión de la que iba a salir la red. Pero hago un comentario anterior todavía. El Papa mismo cuenta en la encíclica, señala que hay otro antecedente, que es Pablo VI, quien en 1971 habla sobre la gravedad de la cuestión ecológica y que mueve a asumir con responsabilidad el tema. Y a mí no me parece menor destacar que de aquella propuesta del Papa, que es mucho más sintética que esta, sin embargo fue retomada un año después en la cumbre de Estocolmo, en la cumbre de la Tierra, de aquella cumbre en la cual, bueno, tuvo resonancia en muchos medios políticos y sociales, también en la Argentina. Vuelvo, la red empieza a caminar, y lo que hicimos fue, a lo largo siendo 4 instituciones, 6, 8, 38, decía recién Emanuel, que integramos la red en este momento, y fuimos encontrándonos en distintos momentos, en distintas sedes universitarias. Yo contaba que creo que son unas 12 reuniones que se realizaron ya. Insisto, fuimos recorriendo, primero eran todas las universidades argentinas, después la Universidad Católica Boliviana, y ahí se abrió la puerta para varias más, y esto está empezando todavía. Y bueno, así hicimos reuniones, digo, a lo largo de todos estos 5 años, en distintas sedes, con distintos temas, en realidad con los problemas y las preocupaciones que cada universidad estaba trabajando y sentía que estaba en diálogo con este tipo de problemas. Yo creo que, no sé, no quiero detenerme a contar cada cosa porque sería muy extenso, pero en alguna sesión nos dedicamos a estudiar qué contenidos medioambientales teníamos en disciplinas que se estaban dictando en X universidades. Yo creo que tenemos que avanzar en nuevas formas de continuar ese diálogo y de asumir nuestro compromiso. Yo recuerdo una instancia muy interesante en la Universidad Nacional de Hurlingham, acá cerca en el Gran Buenos Aires, en el cual hubo una sesión en la cual se encontraron solamente alumnos de Hurlingham, de La Rioja, de Chipoleti, de distintos lugares, una sesión entre alumnos, la cual después hizo un informe al plenario de rectores. Creo que fue uno de los momentos más interesantes. Ahí necesitamos que haya que esto llegue. Ellos son actores, van a estar más tiempo en la acción que yo y muchos de nosotros. Yo quería decir además, bueno, que este año, mejor dicho, en febrero de este año, hicimos la primera reunión en Costa Rica, en la Universidad Católica de Costa Rica, donde ahí fue el encuentro que más se abrió a otras universidades, y estamos seguros que esto va continuando. Pero lo que volvemos es a lo que está empezando hoy. Pues si bien la diplomatura la anunciamos ya, como decía, se aprobó formalmente en Costa Rica, se anunció el 24 de mayo, justo en el 5º aniversario de la publicación, pero hoy empieza a ponerse en marcha, ¿no es cierto? Es decir, hay un trabajo que yo también agradezco y felicito a Adriana, a Manuel y a todo el equipo, al equipo del CIED de la Católica de Santa Fe, al equipo del Instituto de Ecología Humana, también de la Universidad Católica de Santa Fe, que han aportado a todo esto. Pero digamos, hoy empieza un trabajo sostenido. Yo creo que este es la primera guía de un trabajo, un primer sendero que empezamos a recorrer juntos, y creo que pasado mañana, pronto, tenemos que empezar a reunirnos para diseñar otros caminos que podamos hacer entre todos, fortalecernos unos con otros.
Yo creo que esto hace falta para la humanidad, y hace falta que la universidad, que también, que es formadora de personas, pero también que es productora de conocimiento, también empieza a compartir investigaciones, temáticas centrales que podamos apoyarnos unos a otros. A mí me parece, por último, que el tema de que esta red cada vez sea más latinoamericana es una fortaleza muy grande. Es una fortaleza para nosotros, pero es una fortaleza para América Latina. América Latina, la patria grande, nuestra América, como decían, todo ello, en la medida que estemos fortalecidos, creo que vamos a transitar estos temas tan difíciles de mejor manera. Entonces creo que hoy las universidades tenemos la posibilidad de dialogar sobre esto, de apoyarnos unos con otros, de encontrarnos. No dejemos de hacerlo. Esto creo que es imprescindible para los días que vienen, para marcar un nuevo camino, una nueva dimensión. Y esa idea de la ecología integral, ese concepto, creo que es particularmente importante y fuerte, y muestra fuertemente que el tema de fondo de la ecología pasa por las personas, pasa por nuestra cultura, nuestra manera de vida, los valores, etcétera, etcétera, que el mundo ha ido desarrollando hasta acá. Entonces, la transformación es muy profunda, pues es una transformación que pide el Papa, pero creo que también lo piden las Naciones Unidas con los ODS, es un cambio en profundidad en el estilo de vida, en el modo de vida del hombre y la mujer sobre la Tierra, ¿no? Sobre este planeta. Y la unidad, la Tierra es una sola. Aquí que había varios mendocinos, me cabe contar una experiencia que encontré en Mendoza, hablando cierta vez sobre esta encíclica, hace muchos años, y una mujer, una muchacha huarpe, los huarpes eran los pueblos originarios en Mendoza, ¿no? En el oeste argentino, que hablamos sobre la encíclica en un acto público, y ella dijo, mire, creo que tengo que aclarar que yo no comparto la fe católica, nosotros tenemos otra fe, pero después de eso estoy conmovida porque todo lo que dice el Papa es lo que pensamos nosotros. Yo creo que hay ese grado de coincidencia, de unidad, entre los que realmente están preocupados por el destino común. Es un destino de las personas y es un destino del planeta. Gracias al equipo, y Adrián, les dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Francisco. No quería, ahora antes de pasar a la clase propiamente, quería nombrar y agradecer a rectores y vicerrectores de la red universitaria para el cuidado de la casa común que están aquí presentes, además de, por supuesto, Eugenio Martín de Palma, el anfitrión. También veo conectados a Alfredo Alfonso, Carlos Greco, Jorge Calzoni, Darío Kosinski, Ricardo Serra, Neiro Neirotti, Amado Sogbi, Rubén Breso, Agustina Rodríguez Saá, Juan Carlos Mena, Ernesto Villanueva, Rodolfo Gallo Cornejo, Luciana Tondelo. A todos y todas ellas agradecemos muchísimo, espero no haber perdido de vista a ninguno. Realmente para nosotros es muy importante el apoyo que nos han dado todo este tiempo, y esperamos que esta iniciativa sea también de mucho provecho para toda la red universitaria. Bueno, Perdón, Emanuel, porque yo una cosa adelante. que omití y que quiero destacar es que Tarek Basir Bustillo, Universidad Católica Boliviana, sede Tarija, sí, va a tener una intervención luego, haciendo una propuesta para una nueva actividad que podemos compartir y realizar en común, que me parece particularmente importante, y que los invito a todos a seguir pensando, y nos iremos reuniendo para discutir nuevas actividades. Perdón. Buenísimo, muchas gracias, Francisco. Efectivamente, al finalizar la clase vamos a dar un anuncio para toda la red. Vamos entonces ahora a dar comienzo a la clase inaugural. Para ello le voy a dar la palabra al director académico de la diplomatura, Adrián Belling, para que
nos introduzca también con los dos docentes destacadísimos que tenemos hoy aquí con nosotros en esta clase. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Emanuel, gracias, Francisco, gracias, Martín, por sus palabras introductorias, por poner un poco en contexto institucional e histórico el arranque de este programa de formación, que es parte de una historia, es parte de una red y es parte de una trayectoria de la cual esta diplomatura forma una parte, pero no se agota ahí, lógicamente. Así que me parece fundamental que todos los participantes de esta diplomatura tengan conocimiento de este contexto. Muchos de los participantes han manifestado también el interés específico y el deseo de usar esta plataforma como una plataforma de conectividad, de networking, así que creo que esto brinda ya de entrada una buena oportunidad para eso. Bueno, también de mi parte, darles la bienvenida a todos, no solo en mi propio nombre, sino en nombre de todo el equipo coordinador y académico de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, conformado por Claudia Silibonsic, nuestra tutora técnico-académica, por Rachel Elfand, nuestra tutora académica, por Emanuel Perotti, que ya presentó a los disertantes anteriores, que es nuestro coordinador académico, y por supuesto por un servidor quien les habla aquí, Adrián Belling. Darles la bienvenida a las autoridades de la RUC, a las autoridades de la Universidad Anfitriona, la Católica de Santa Fe, también a las autoridades de las universidades miembros de la RUC, a quienes ya mencionó individualmente Emanuel recién, también a los representantes de algunas de nuestras organizaciones aliadas que también están conectados y presentes, y también para todos quienes nos están siguiendo en vivo por YouTube en este momento, pero muy especialmente quiero darle la bienvenida a esta clase inaugural a los participantes de nuestra diplomatura, los 106 inscriptos formalmente hasta la fecha, y los varios que todavía están realizando el trámite de inscripción, pero que ya son parte de esta primera cohorte de la Diplomatura Superior en Ecología Integral. 60% de ellos son mujeres, así que debería haber dicho bienvenidas en primer lugar y bienvenidos. Todos, como digo, mujeres y hombres, como se dice en inglés tan bonito, de all walks of life, o sea, de todos los caminos de la vida, de diversos perfiles profesionales y ocupacionales, con motivaciones muy diversas, de diferentes edades, de más de 10 nacionalidades son los participantes que están inscritos en la diplomatura. Hay entre ellos docentes provenientes de las universidades de la RUC, hay miembros de nuestras organizaciones aliadas, personas pertenecientes a otras organizaciones o agrupaciones, o simplemente individuos motivados personalmente por el deseo de construir un mejor presente que sea también sostenible en el futuro. A todas y a todos les doy entonces una muy cordial bienvenida, agradeciendo su presencia hoy en directo y en simultáneo, pero también a aquellos que van a ver esto en diferido por problemas de horario, porque no han podido conectarse, pero también agradecerles especialmente por habernos elegido y para acompañarnos en esta travesía de 6 meses juntos, en un contexto que, como todos sabemos, es extremadamente difícil y desafiante. Y no es solamente un contexto difícil y desafiante para cada uno de nosotros a título individual, sino también a nivel colectivo y a nivel global. Efectivamente, la pandemia del COVID-19 parte aguas al inicio de esta tercera década del siglo XXI, obligándonos a frenar en seco lo que es una marcha ciega hacia lo que la ciencia ha reconocido hace mucho tiempo y también la política a nivel internacional, al menos retóricamente, que si no cambiamos de rumbo de forma muy radical, es un futuro muy poco auspicioso para la continuación de la vida en este planeta, sobre todo de la vida de nuestra especie. Así es que un virus nos ha obligado a frenar la maquinaria y a detenernos a reflexionar sobre el rumbo que van a adoptar las naciones de aquí en adelante. Por eso quisimos dar inicio a nuestra diplomatura, no ajenos a este contexto, sino partiendo de este contexto, para abordar desde ahí nuestra travesía hacia una ecología integral, como la llama el Papa Francisco y como nos recordó recién Francisco Piñón.
Esta clase inaugural pública tiene entonces la intención de introducirnos ya a los contenidos del módulo 1, del primer módulo de la diplomatura, que aborda el tema del cambio ambiental global como producto de una interfaz entre sociedad y medio ambiente, y aborda la insustentabilidad de nuestro modo de vida actual, de nuestro modo de organización social actual, como producto de un patrón de relaciones que pone en jaque la reproducción de la vida en el planeta, como decíamos, pero no queremos introducirnos a esta temática desde el aire, desde la nada, desde el vacío, sino a partir del momentum sociopolítico que representa esta pandemia del COVID-19 y a partir de algunas de las preguntas clave que se están discutiendo en la esfera pública, en la esfera política, de cara a un proyecto de reactivación económica, de vuelta a algún tipo de normalidad en el escenario de la pospandemia. Y de las respuestas que se adopten a estas preguntas dependerá en gran medida, seguramente, el rumbo que se adoptará en las próximas décadas y con ello, en definitiva, el futuro de la humanidad como especie. Para discutir cómo se vincula la pandemia con los grandes temas del módulo 1 de la diplomatura, tenemos el privilegio, como anticipaba Emanuel recién, de que nos acompañen hoy 2 de los 3 docentes de este primer módulo de la diplomatura, a quienes tengo el honor de presentar a continuación. Elma Montaña es doctora en Geografía y de Sociología por la Universidad de la Sorbona, París 3. Es especialista en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora del Programas Científicos del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global e investigadora independiente del CONICET de Argentina en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, INCIUSA. Es también profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y miembro del College of Reviewers del IDRC, la Agencia de Canadá para la Cooperación al Desarrollo, para los proyectos de investigación relacionados con el cambio climático. Elma, muy bienvenida. Y paso a presentar también a nuestro segundo panelista, Ricardo Villalba. Es doctor en Geociencias por la Universidad de Boulder, Colorado, en Estados Unidos, especializado en climatología y en glaciares. Es investigador superior del Instituto Nacional de Nivología y Glaciología y ANIGLA, de CONICET, Argentina también. Ha sido uno de los autores del cuarto informe de evaluación del IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, y ha liderado la construcción del Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. Bienvenido también, Ricardo. Y antes de dar lugar a la intervención de nuestros 2 distinguidos panelistas, quisiera comentarles brevemente cómo hemos pensado con ellos la dinámica de este encuentro. Y proponemos que se desarrolle como sigue. A continuación voy a moderar una serie de preguntas, cada una de las cuales dará pie a una breve intervención por parte de la doctora Elma Montaña y del doctor Ricardo Villalba. Y después los participantes de la Diplomatura Superior en Ecología Integral que están presentes hoy en la sesión de Zoom tendrán la oportunidad de abrir sus micrófonos y plantear preguntas directamente a los docentes. Para quienes prefieran dejar planteadas sus preguntas en el chat, nuestro coordinador, Emanuel Poretti, va a recoger estas preguntas por grupos y las va a plantear también a los docentes, así que ambas opciones están disponibles. Bueno, Elma y Ricardo, ¿les parece que empecemos entonces con esta clase inaugural? Y me gustaría, para empezar con esto, proponerles una primera pregunta que creo que está en el fondo de la mente de todos nosotros cuando encaramos un programa de formación en ecología integral en un momento de COVID-19, y es la pregunta de qué tiene que ver, cómo se relaciona esta crisis, esta pandemia del COVID-19 con el cambio ambiental global. En particular, Ricardo, quizás quieras referirte a cómo se relaciona con el tema de los sistemas hidrológicos y con el tema del agua, que son tus temas de especialidad. Y Elma, quizás quieras referirte en particular al tema de qué forma nos hace o no el cambio ambiental global más susceptible a la emergencia de nuevas pandemias. Con esto les doy la palabra
y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ricardo, vos que sos premio Nobel y más famoso, y que vas a hablar de la dimensión más ecológica, ¿querés arrancar? Bueno, acepto el desafío. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta diplomatura. Para mí es todo un gusto, un placer compartir con todo este grupo de personas que obviamente tienen una preocupación por el futuro ambiental de nuestro planeta, compartir estos momentos y compartir alguna clase en el futuro dentro de la diplomatura. Realmente, como lo han expresado anteriormente Francisco y otras personas, hay un reclamo de nuestro planeta en relación a la necesidad de una toma, de un cambio en la dirección en que este mundo se está moviendo. Y claramente grupos, agrupaciones de este tipo, movimientos de este tipo, son muy necesarios porque estamos justamente frente a desafíos globales donde la solución no pasa justamente por un único país o por un único grupo de personas. Aquí necesitamos la participación y que grupos como este lleguen a todos los lugares del mundo y ojalá tengamos participación de todas las personas del mundo. Rápidamente, luego de este agradecimiento que realmente lo hago con toda sinceridad, me parece importante brevemente recordar en qué momento, qué es lo que estamos viviendo, en qué situación está el mundo actual, desde el punto de vista ambiental, en pocos indicadores. En mayo de este año, que es cuando los niveles de dióxido de carbono dentro de su ciclo anual alcanzan sus valores máximos, porque vamos a ver luego posteriormente que tiene una variación anual, se alcanzaron valores de 418 partes por millón. Y aunque eso puede significar muy poco para muchos, quiero decirles que ese nivel, esa concentración de gases de tipo invernadero, particularmente el dióxido de carbono de la atmósfera, no es común. Y que tenemos que remontarnos en la historia del planeta 3 millones de años, 3 millones de años para alcanzar valores similares a los de mayo del 2020. Claramente eso está indicando una situación muy particular, una situación donde el planeta está viviendo una situación de estrés muy particular, de estrés fundamentalmente sobre sus recursos naturales, como consecuencia de una demanda, por consecuencia de un modelo económico que está arrastrando justamente al mundo a una situación muy particular. Y cuando uno comienza a ver todo lo que esto significa, ese aumento del dióxido de carbono y otros gases de tipo invernadero es fundamentalmente el motor del famoso calentamiento global que está afectando todo el planeta, que está afectando no solo los aumentos de temperatura, sino la distribución de las precipitaciones, de los eventos climáticos extremos que están afectando la vida del hombre en todos los lugares del planeta. Con un nivel del mar que ha aumentado como consecuencia del derretimiento de las capas de hielo, como una situación estresante, por ejemplo, en el oeste argentino, de una sequía de 10 años consecutiva que venimos manteniendo, de situaciones que uno puede ir conectando diversos lugares del mundo y ve claramente que lo que está viviendo el mundo difícilmente tiene precedentes y que muchos de los eventos actuales que estamos viviendo forman justamente están fuera del rango de variabilidad natural, rango de lo que podemos conocer como históricamente reproducible por la mente humana. En este contexto tan difícil que está viviendo el planeta, justamente tenemos esta situación de pandemia particular, donde obviamente resulta muy difícil justamente separar esta pandemia, esta situación de COVID que estamos viviendo del mundo en el que estamos justamente viviendo, el mundo que estamos liderando o que estamos llevando, digamos, los seres humanos
tratamos de llevar hacia adelante. Bueno, es claro, digamos, y la comunidad científica ya ha tomado un acuerdo, que estas situaciones de saltos zoonóticos, de estas situaciones en las cuales virus que se encuentran en la naturaleza, que estaban muy lejanos justamente de la actividad humana, han entrado en contacto con la actividad humana fundamentalmente por procesos asociados a este cambio global que están ocurriendo en el mundo. Y uno de ellos, y uno de los más importantes, justamente es la deforestación, y la deforestación en zonas tropicales. Obviamente esa deforestación de zonas tropicales está forzando, es tan intensa, que está forzando justamente a los animales que habitan estos bosques a cambios justamente en sus hábitats. Es decir, estamos reduciendo enormemente los hábitats disponibles para estas especies, de tal forma que especies que convivieron en distintos hábitats en el pasado, en una tierra, digamos, donde la regulación era diferente a la actual, están forzados por esta reducción, por este impacto de la deforestación global, a vivir en forma conjunta. Y así, por ejemplo, algunos de estos saltos zoonóticos, como fue el caso de ébola en África, claramente está asociado a la deforestación regional, donde las diversas especies de murciélagos que existían allí en esas regiones, como por la pérdida justamente de los bosques, se vieron obligados a convivir unos con otros y a transmitir justamente algunos de estos virus, que para ellos forman parte de los virus naturales con los cuales han evolucionado justamente en toda la vida, pero que han hecho que estos, por ejemplo, en el caso justamente de Sierra Leona, donde ocurrió esta situación del ébola, se vieran forzados por el proceso de deforestación a vivir, digamos, los murciélagos en los pocos bosques remanentes o los pocos árboles que quedan donde está viviendo la gente. Y allí justamente uno de estos murciélagos, forzado a vivir y a convivir con otros y a transmitir justamente virus entre ellos, fue tomado por un niño, un murciélago muerto, quien se lo llevó a su madre para cocinar, y aparentemente allí comienza esta pandemia localizada del ébola, que en 2 años produjo más de 30.000 infecciones, más de 10.000 muertes, ¿no? Y la situación, digamos, es similar, digamos, a otras cosas que estamos viviendo en el mundo. Claro, la situación particular del COVID también se remonta, digamos, a una situación similar, que está asociada fundamentalmente a la deforestación y que está asociada fundamentalmente al tráfico y consumo de los animales silvestres, es decir, de la fauna silvestre. Hay todo un mercado de consumo que solo, para mencionar, claro, China es un país de millones, de miles de millones de personas, donde hay más de 15 millones de personas que viven de este tráfico que se considera ilegal de la fauna silvestre, pero que forma parte, digamos, en algunos casos por gente que vivió en el campo, se movió hacia la ciudad y que quiere rememorar de alguna forma, recordar de alguna forma los sabores o las comidas tradicionales que vivían en el campo, y en otros extremos de algunos restaurantes muy de alto nivel que justamente ofrecen este tipo de comida de fauna silvestre como una forma de distinguirse del resto de las ofertas gastronómicas en grandes ciudades del mundo. Bueno, esto mueve, como les digo, mucha gente, mucho dinero, y se mueven en las mismas rutas que el narcotráfico, se mueven en las mismas rutas que otras actividades ilegales. Y bueno, es una realidad entonces que el ser humano está fuertemente impactando impactando justamente los ecosistemas en los cuales se encuentra
la fauna nativa, que se ve obligada justamente a movilizarse, a moverse como consecuencia de estos desmontes de bosques tropicales impresionantes y que se mezclan con esta caza furtiva e ilegal de especies nativas, de especies salvajes que son ofrecidas en los mercados. Esto produce un combo especial, digamos, para la proliferación justamente de enfermedades como el caso del coronavirus. Es decir, no es la culpa del pangolín, no es la culpa del murciélago, no es la culpa de algunas víboras como en algún momento inicialmente se pensó, es la culpa del ser humano de estar acorralando, por ser una palabra que tendría que ser todavía más fuerte, a la vida en el planeta, a pensar que solo la vida del ser humano es la que vale, es la que es importante, y que el resto de la vida sobre el planeta no, digamos, no entra justamente en la ecuación económica de modelos de desarrollo que están liderando el mundo. Entonces es como más que un llamado de atención, ya hemos tenido muchos llamados de atención, el ébola, el SARS, muchos de estos saltos zoonóticos que ocurren justamente en ese contacto forzado entre las especies entre sí en la reducción y el contacto justamente del hombre, que en esos parches justamente de bosque que van quedando remanentes estamos aumentando enormemente el perímetro de contacto entre esa fauna nativa y el ser humano y aumentando la probabilidad de que esta enfermedad ocurra. Entonces, resumiendo, en un mundo que se encuentra fuertemente impactado por la actividad humana, donde estamos llevando al planeta totalmente fuera de los rangos naturales de variabilidad, donde estamos forzando, digamos, todos los ecosistemas, no solo los ecosistemas terrestres. Podríamos hablar también por largo tiempo de qué es lo que estamos haciendo con los océanos. Obviamente hay una relación muy estrecha entre la aparición de estas situaciones virósicas, de estos saltos zoonóticos, como consecuencia de la actividad del ser humano, fundamentalmente medida a través de la deforestación global y del tráfico de la fauna silvestre. Cosas con las que necesitamos todos los seres del mundo ser conscientes y tratar de remediar y solucionar en el corto plazo. De lo contrario, estos procesos van a seguir ocurriendo cada vez más frecuentes a medida que obligamos a las especies en el mundo, y a las cuales, por suerte, algunas de las cuales todavía no han sido extinguidas por la actividad humana, a vivir más agrupados, a vivir más encerrados en los pequeños parches en los cuales pueden vivir como consecuencia de la actividad humana a escala global. Elma, no sé si querés agregar sobre esto. Bueno, hago un breve paréntesis también para agradecer la invitación al equipo directivo y coordinador, a los anfitriones de la diplomatura, y también la verdad es que es una alegría que me hayan invitado a estar con ustedes. También estoy feliz de compartir con Ricardo porque lo admiro por ser buen científico y también por comprometerse tanto en la transformación de la realidad, que la verdad eso yo lo aprecio mucho. Y también porque me encanta estar con tanta gente que está acá motivada, que estamos en red, que somos muchos, y sospecho que todos tenemos algunas motivaciones comunes y espero que en estos meses que nos esperan para transitar juntos podamos hacer esas actividades, digamos, de networking y surjan muchas iniciativas promisorias. Así es que es un lindo comienzo y lo hago entusiasmada y espero que podamos intercambiar mucho. Bueno, sigo con lo que Ricardo comenzó y que él contó bien esta pandemia en su fase más aguda, y yo la asocio, digamos, con el cambio climático y con el cambio ambiental global, como bien dijo Adrián y como también mencionó Ricardo, porque hablamos de cambio ambiental global porque estamos haciendo hincapié en toda la actividad humana y en particular hoy en la economía.
que en realidad la pandemia lo que hace es hacer una manifestación aguda de lo que el cambio climático viene haciendo de manera mucho más, digamos, solapada, es una acumulación más lenta y quizás menos evidente hasta que ocurre un evento extremo que sí nos hace llama nuestra atención y nos advierte que está existiendo esos eventos extremos que cada vez son más evidentes, más frecuentes. Pero en realidad, fíjense ustedes, por ejemplo, en Santiago de Chile tenemos fenómenos de inversión térmica que aumentan las consultas y las internaciones en hospitales por problemas respiratorios en los meses de junio, julio y agosto, y eso lo veníamos viendo hace un montón de tiempo, y no ahora, este año. Por ejemplo, en el IAI veníamos financiando proyectos que estudiaban cómo el cambio climático y el cambio global incidían en problemas de dengue y de malaria en el Amazonas, que tenían que ver con cambios en la circulación atmosférica a nivel global, pero también con cambios hidrológicos, porque cuando había aumento de los caudales de los ríos y había inundaciones, entonces junto con estos cambios de la circulación atmosférica, las poblaciones de mosquitos cambiaban sus patrones y estos eran los vectores de las enfermedades. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud está hablando de problemas, por ejemplo, pero a nivel, digamos, de millones de personas en Asia, problemas de diarreas generadas por contaminación de alimentos, por olas de calor, o salmonelosis, pero masivas, desde principios de los años 2000. O sea que en realidad estas son cosas que ya venían pasando. Lo que pasa es que ahora ha pasado de una manera, digamos, increíblemente masiva y grave, y bueno, y nos ha sacudido a todos. Si el cambio climático es el caldo de cultivo de todo esto, la globalización y la hipermovilidad de la población es el catalizador y el acelerador bestial de estas situaciones. Y desde ya que toda la dinámica del contagio, y ni que hablar de la recuperación o del cómo manejar la situación, se asocia a cómo la población, los grupos sociales están viviendo de una manera o de otra, cómo son las situaciones socioeconómicas y también cómo son las políticas. De eso vamos a hablar un poquito ahora, me imagino, un poquito más adelante, pero desde ya imaginémonos que hablando de agua no es lo mismo vivir una situación de pandemia con acceso a agua y saneamiento que no teniéndolo, y ni que hablar con acceso a ingresos formales que no teniéndolo, viviendo en una casa bien puesta y cómoda y con espacio, que viviendo en un lugar absolutamente inadecuado y así con hacinamiento, viajando en un transporte digamos razonable que en un transporte hacinado y malo, y no es lo mismo vivirlo siendo una persona educada que vivirlo siendo una persona ignorante, necesitada y forzada por la vida hacia la subsistencia. Así es que además de todas las cuestiones digamos ecológicas, hay determinantes sociales y políticos que nos hacen transitar esta situación de una manera o de otra y que nos predisponen, o sea, somos más vulnerables a repetir estas situaciones o a no poder, digamos, contenerlas y controlarlas en el futuro. Así es que, bueno, empezamos por acá. ¿Cómo seguimos, Adrián? Muy bien, Elma, Ricardo, muchísimas gracias por esta introducción. Creo que nos han dado un panorama muy claro de cómo el proceso lento, solapado de cambio ambiental global, en particular el cambio climático, pero no limitado a ello, sino a todo el proceso más complejo y más amplio de modificaciones
insustentables y, como dijo Ricardo al inicio, que no tienen precedente en la historia de la humanidad, han ido preparando de a poco el caldo de cultivo para la emergencia del coronavirus, y vaya a saber de cuántas otras cosas más nos esperan si no hay un cambio de paradigma que propicie una forma de relación diferente entre la sociedad y el medio ambiente, ¿no? En particular entre la actividad económica de la sociedad, como dijo Ricardo al inicio también, lo que está, digamos, la fuerza motriz, la fuerza impulsora de estos cambios es la economía globalizada, capitalista, que está orientada de manera muy uniforme, muy monolítica, a propiciar un proceso de acumulación, y se desconecta en ese proceso muchas veces de las necesidades humanas, lo que decía recién Elma, la necesidad de contemplar y de incluir, de endogenizar, digamos, estas variables socioculturales y socioeconómicas a la hora de pensar en cómo preparar mejor, digamos, a las sociedades para poder afrontar impactos de este tipo, que hagamos lo que hagamos, digamos, para revertir el proceso de cambio ambiental global o para contener sus impactos, independientemente de lo que hagamos, van a golpear, van a seguir habiendo consecuencias, y es necesario de alguna forma tener estas variables a la vista e incluirlas en las políticas, en las tomas de decisiones, etc. En ese sentido, mi siguiente pregunta a ustedes es, también ampliamente hablando, pero ¿qué hemos aprendido? ¿O qué deberíamos haber aprendido a partir del desafío que nos presenta la pandemia del COVID-19? Es decir, cuando salgamos de este lockdown, idealmente, ¿qué deberíamos tener en cuenta para que el mundo esté mejor preparado para afrontar impactos como los que estábamos mencionando? Los dejo nuevamente, Ricardo y Elma, en el orden que ustedes quieran. Bueno, Elma, yo fundamentalmente, para retomar un poquito antes de la pregunta, Adrián, que hay información muy valiosa, digamos. O sea, el COVID revela justamente un montón de situaciones globales a nivel de estructura social, a nivel de forma de liderar el mundo. Pero quiero, desde el punto de vista científico, recalcar que hay una gran cantidad de información disponible. Hace ya 3, 4 años atrás, el Journal of Emerging Disease, una revista clásica de la ciencia, había publicado, por ejemplo, que un 4% de la deforestación, un incremento del 4% de la deforestación, lleva asociado un 50% en los casos de paludismo. Es decir, fijémonos el impacto justamente que tienen algunas medidas que pasan desapercibidas. Simplemente, si yo deforesto, la precipitación que antes maravillosamente y muy sabiamente la vegetación manejaba e iba entregando lentamente hacia los cauces de riego, protegiendo justamente la superficie, ahora cae simplemente sobre la tierra, forma charcos de agua que dan posibilidad de que los mosquitos proliferen, crezcan, se reproduzcan mucho más que lo que en un bosque natural. Es decir, estos estudios justamente muestran claramente que hay información disponible, que teníamos esa información, y entonces una de las cosas a las que creo que es importante en relación a la pregunta es que ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el ser humano tiene la información, conoce de esto y no lo estamos empleando y no lo estamos usando. Hay otro caso también reportado ahora justamente por el COVID que reflota todo este tipo de situaciones, que hubo también como un virus del chapare en Bolivia, que bueno, no pasan a mayores, y así la gente que trabaja con estos saltos zoonóticos reconoce que existen muchísimos y que no alcanzan, por suerte, la fama del COVID, ni la afectación global que tiene el COVID. Pero que, por ejemplo, este virus del chapare que ocurrió justamente en la zona del chapare en Cochabamba, en Bolivia, y hay colegas bolivianos que posiblemente me pueden proveer mejor información sobre este tema,
la gente, hubo un proceso de deforestación para transformar en tierras, en arrozales, donde vive la gente allí, porque la cosecha es a mano, entonces hay mucha gente dando vuelta allí. Y bueno, ese virus de alguna forma llegó por las personas, llegó a la ciudad de La Paz. La persona que que iba afectada, los médicos que lo atendieron no pudieron reconocer de qué se trataba. Bueno, esta persona se muere y a los 2 días o 3 días mueren los 2 médicos que lo atendieron. Y entonces este tipo de situaciones que no solo nos remontan a la situación de Wuhan, también de la ciudad de China, donde explotó ahora, Wuhan, donde explotó justamente el coronavirus, nos indica que en cualquier lugar del mundo pueden justamente darse estas situaciones que están justamente asociadas a la deforestación y al aumento del contacto del ser humano con justamente la fauna nativa. Que la fauna nativa, digamos, estos virus siempre existieron y han coevolucionado con la fauna nativa, y para ellos no son dañinos, porque han evolucionado, porque justamente a ningún virus, a ninguna enfermedad le interesa, como está ocurriendo en la actualidad, matar al paciente, al hospedador, porque se muere la persona, si se muere el ser que lo transporta, se muere también la posibilidad de que ese virus siga proliferando. Entonces ha habido todo un proceso de coevolución, pero cuando esto comienza a ser algo nuevo, digamos, es algo nuevo para el hombre, no para el mundo, porque esto ya existía. Allí es el problema y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos, de qué es lo que hemos aprendido. Bueno, yo creo que se ha aprendido muchísimo en todas las disciplinas. Pero que lo que vuelvo a recalcar no es que después del COVID apareció la información. La información está, y conocemos y somos conscientes de las cosas que están ocurriendo, tanto a nivel de situación ambiental, a nivel de los bosques, a nivel de los océanos, a nivel de los cambios en el uso de la tierra que el hombre está moviendo, todas situaciones que obviamente están estresando el planeta, y que obviamente si ese planeta no es saludable, el ser humano tampoco va a ser saludable. Eso es clave y fundamental y tenemos que entenderlo. Voy a dejar que Elma hable más sobre la relación social, pero también, digamos, el COVID, como todos sabemos, ha puesto al descubierto mucha de esta falta de equidad global, donde claramente cierta gente de bajos recursos, con menos recursos, en cada uno en diferentes niveles sociales y en diferentes grupos sociales, se ven afectados justamente en mayor intensidad por enfermedades de este tipo. Es decir, hay toda una relación de la estructura social y de nuestro comportamiento con el ambiente que claramente está reflejando los resultados que han sido expuestos justamente por el COVID. Elma. No sé si Elma está por allí. No sé si la perdimos a Elma. No la tenía recién abajo y ahora no la estoy viendo. Elma, si estás ahí, hazte oír. Claro. Pero creo que no. Parece que ha perdido por la conexión por un momento. Aprovecho entonces y replico sobre tu pregunta, Ricardo, mientras esperamos la vuelta de Elma. De acuerdo. Vos estás planteando recién que, muy interesantemente, que todo este conocimiento en realidad estaba disponible y está hace mucho tiempo disponible, y que de alguna forma falla el mecanismo de traslación de estos conocimientos producidos en la esfera científica a la esfera política, a la esfera económica, a las instituciones, en definitiva, que tienen la capacidad de toma de decisiones para intervenir en la realidad social y modificarla, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería, ¿de qué forma crees vos que puede contribuir, que no lo han hecho hasta ahora, la esfera científica, los científicos, específicamente los que trabajan temas de cambio climático, de cambio ambiental global, a que se produzca esta traslación? ¿Hay algún tipo de autocrítica que vos creas que el científico tiene que hacer, que no está logrando, digamos, comunicar su mensaje con efectividad? Bueno, sin duda hay una falta de
intercomunicación entre la comunidad científica y los tomadores de decisión, algo que justamente se trata de abordar a través de instituciones como el IPCC, el Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas, donde por primera vez se tienen que sentar los científicos con los tomadores de decisión, representantes de cada país, para llegar a una decisión y para aprobar un documento determinado, y que todos seamos conscientes justamente de lo que está pasando. Pero obviamente esta situación, y aquí yo creo que la culpa viene de los dos lados, digamos, está también, no es solamente por una falta de interés del científico, del tomador de decisión, quien está viviendo situaciones muy difíciles en este momento, y que obviamente todo el esfuerzo está colocado en el día de hoy. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuánta gente fallece? ¿Cuánta gente es infectada? Todo este tipo de cosas, y que posiblemente no tengan la posibilidad justamente del largo plazo. Y esto, fíjense que ha habido todo un movimiento por parte de la comunidad científica a tratar de poder cerrar de alguna forma esta decisión. Entonces, cuando los científicos que hemos trabajado en el IPCC juntamos información, porque nos gusta juntar información en mucha cantidad, y entonces un informe del IPCC, de los 3 que produce, tiene más de 1000 páginas. Ningún tomador de decisión, ningún político que en este momento esté a cargo de tomar decisiones en el día a día tiene tiempo para leer 1000 páginas de información y digerir esa información. Consciente de esto, el IPCC produce, digamos, lleva esas 1000 páginas a lo que se denomina un documento que es el resumen para tomadores de decisión, donde se condensa toda la información en 18 o menos de 18 páginas, que calculaban que es el tiempo para llevar a leer este documento, es el tiempo que se necesita para un vuelo intercontinental. Si yo vuelo entre Europa y Estados Unidos, tengo tiempo suficiente, si soy un político, para leer esas 18 páginas y por lo menos saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay como, obviamente hay una separación bastante marcada, y después podríamos discutir qué es lo que lleva a eso. Por una parte, digamos, esa idea de que el científico es esa persona que tiene que estar en su laboratorio, trabajando, encerrado allí, que está en una cueva, que no se comunica con el mundo, algo tiene de realidad, fundamentalmente en aquellos científicos de las ciencias duras, no tanto en el caso de los científicos de ciencias sociales, pero también eso es una posibilidad, y también de que los políticos no les interesa nada de la ciencia, sino que solo les interesa los votos. Entonces, bueno, yo lo que hablaba porque es lo que conozco, hay una decisión justamente del gobierno, de la decisión, digamos, de la institución del IPCC, de la gente que lidera el IPCC, de crear estos tipos de documentos para poder de alguna forma transferir esa información a los tomadores de decisión. Lo mismo, y el IPCC solamente está hablando de qué está ocurriendo con el cambio climático, pero sería súper interesante que también ocurriese. Ahora hay una institución equivalente que trata sobre la biodiversidad, y que supongo que va a producir justamente este tipo de documentos también, que todos tienen que entender que por razones de tiempo, que por razones de background, ningún tomador de decisión, ningún político tiene todo el tiempo necesario para leer y poder digerir un volumen de 1000 páginas, y que tenemos que facilitar esa tarea. Por otro lado, digamos, han habido experiencias exitosas justamente, y puedo nombrar aquí en la provincia de Mendoza, donde a su vez las instituciones que manejan el liderazgo de los recursos a escala global, le exigen justamente a los gobiernos nacionales, a los gobiernos provinciales, la participación de científicos en proyectos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Así, por ejemplo, en esta como demanda necesaria, digamos, para que los científicos participen de estos proyectos, en este momento ustedes pueden acceder a una red de estaciones meteorológicas en alta montaña que la provincia de Mendoza compró por, digamos, consejo de los investigadores del IANICLA, justamente la institución donde yo trabajo, para que podamos saber. La cordillera, para los que no son de Mendoza, no son del oeste argentino, es clave porque la fuente es la torre proveedora de agua.
a toda la zona, a todo el Piedemonte en Argentina, el Piedemonte a la orilla de la cordillera. Y entonces es fundamental saber de antemano cuánta agua se acumuló en el invierno, para poder manejar justamente nuestros cultivos, que son justamente el motor, ese agua es el motor de la economía regional. Entonces, bueno, por esa interacción en este momento entre la comunidad científica y los tomadores de decisión, pueden brotar, pueden salir ejemplos interesantes como este. En este momento, todos los mendocinos, porque está disponible, libre en internet, podemos saber cuál es la temperatura, cuánta precipitación tenemos, al menos en 7 estaciones sobre la cuenca del río Mendoza, que es clave y vital para el oasis norte de la provincia. Entonces, existe esa posibilidad. ¿Por qué no se ha dado? Vamos a ver, y ustedes lo conocen bien, seguramente hay intereses económicos atrás de todo este tipo de cosas, fundamentalmente cuando hablamos en relación a la conservación del medio ambiente, al cambio en las políticas de uso de combustibles fósiles, donde hay intereses muy grandes y muy marcados. Pero, insisto, el científico tiene que abrir el cascarón y tratar de caminar hacia el tomador de decisión. Pero el tomador de decisión también es necesario, porque es difícil ir y replicar y que nadie escuche, que el tomador de decisión y que ya algunas políticas como estas del Banco Interamericano de Desarrollo fuercen de alguna forma a que la comunidad científica se ponga en contacto con los tomadores de decisión. Es una tarea en la cual, Adrián, falta mucho para trabajar. Y bueno, Elma, que está de vuelta aquí, ya ahí la veo, tiene mucha experiencia justamente a través del Instituto Interamericano para el Cambio Global, ¿no? Elma, te perdimos un momento antes, cuando Ricardo te pasaba la palabra, pero bueno, ahora es tuya. Sí. The floor is yours. Okay. Quedó pendiente la pregunta de qué habíamos aprendido o qué debíamos aprender a partir de la pandemia. Bueno, pero van juntas. Voy a hacer un ejemplo en paralelo al de Ricardo respecto de que conocimiento hay, lo que pasa es que no se usa. Y lo voy a hacer para un lado que vos, Adrián, vas a poder después repicar. Nosotros en 1972 ya los Meadows hablaban de los límites del crecimiento, hablaban del crecimiento económico de la tierra y de la huella ecológica, y decían que si seguíamos así, en 100 años iba a haber un colapso y después un decrecimiento de la población. Eso fue en el 72. En el 92, 20 años después, ellos mismos volvieron a publicar más allá de los límites del crecimiento. Y decían, bueno, estamos vivos de milagro, porque no sé cómo hemos subsistido habiendo traspasado la huella ecológica del planeta. En 1982, Harvey, desde la geografía crítica, hablaba de los límites del capitalismo. Vos hablaste, justamente abriste esta discusión, Adrián, hablando de esto. Y O'Connor, en 1988, estamos hablando hace un montón de tiempo, hablaba de la segunda contradicción del capitalismo, refiriéndose a que los costos de producción iban a aumentar en la medida en que la naturaleza se iba a ir degradando por el mismo efecto de la producción capitalista. Bueno, todo esto ya lo sabíamos en el 88, o sea, es lo mismo que estaba describiendo Ricardo, ya lo sabíamos. No es, digamos, esto no lo develó la pandemia, ya lo sabíamos que iba a pasar en el 88, o sea, desde el 72. Y también sabíamos, digamos, que todos estos análisis globales, ya ahí voy más a la cientista social, no a la economía global, los análisis globales enmascaran una cantidad infinita de inequidades que no se ven en esas grandes cuentas. Y también sabíamos que una tecnología que nosotros podemos descubrir e implementar, que la vendemos y la presentamos como que va a dar de comer al mundo, probablemente dé de comer a la mitad del mundo y haga ricos a unos pocos, pero que en realidad hay un problema de distribución del que no hablamos, y un problema, digamos, de afectación ecológica del que no solo no hablamos, sino que probablemente
digamos, no estamos ni siquiera mirando, no lo estamos ni considerando. Otras cosas, digamos, que sabemos, pero que no las decimos, o sea, que están subyacentes, y quizás son las que esta pandemia ahora las hace un poquito más evidentes, es que la pobreza no se puede esconder atrás de un muro, digamos, no. Por más que segmentemos la sociedad y que hagamos un poco de segregación socioespacial, en algún momento la pobreza, y en este caso la enfermedad, nos alcanza a todos. En eso la pandemia ha sido muy reveladora. Antes nosotros decíamos, la gente que tiene medios, que tiene dinero, se encierra en una urbanización cerrada y bueno, y cuando saldrá armada. Digamos, decíamos nosotros, no puede salir porque, digamos, fuera del muro porque hay un problema de violencia. Bueno, ahora no puede salir porque hay un virus. Ese virus no se puede ni siquiera combatir con armas. O sea, eso de algún modo lo sabíamos los cientistas sociales. Ahora yo creo que todo el mundo lo tiene clarísimo. Digamos, está en la cabeza de todo el mundo. Por eso es que por ahí, cuando en los foros internacionales, en los que se discute la pobreza, incluso el cambio climático, el IPCC y muchos de estos foros de la gobernanza ambiental global, y muchos de ellos en los que se habla en inglés y se habla de la gente, people, hay de muchos tipos, de muchas condiciones, y cuando uno habla de la gente en general, se está perdiendo una cantidad de matices que esconden estas inequidades y estas desigualdades que lamentablemente vamos a tener que estar más atentos, porque, digamos, la pobreza, las inequidades nos corren y en algún momento nos alcanzan a todos. Esas serían, digamos, las lecciones aprendidas de la pandemia. Y yo la sintetizaría diciendo que hemos aprendido que preservar lo individual pasa por salvaguardar lo colectivo, que hay un vínculo inseparable entre el lugar que ocupa cada uno en el mundo y el que comparte con los demás, y que la competitividad tiene sus aspectos positivos, es buena y que hace bien, pero que solita nos lleva al fracaso y que tiene que estar acompañada de cooperación. Por ejemplo, sistemas públicos de salud. Por más buena que sea la medicina en un país, si está reducida a un enclave, pues no va a servir, porque no va a alcanzar, digamos. No alcanza con que una persona tenga mucho dinero para que se encierre ahí para que pueda hacer su vida satisfactoriamente. Entonces, nosotros esas cosas las sabíamos, pero ¿por qué con ese conocimiento no basta? ¿Por qué sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos? Yo dije que lo admiraba a Ricardo y lo admiro porque siempre él es un luchador justamente para hacer que este conocimiento llegue a los que toman las decisiones. Yo creo que además de los científicos y de los políticos, nosotros tenemos que acá involucrar a un tercer actor que es la palanca que tiene el poder y que tiene la soberanía, y que es, por decirlo así, la ciudadanía. Digamos, el único que puede hacer que un político se decida a hacer lo que él sabe que tiene que hacer es la ciudadanía, la gente, esa gente en general, los distintos grupos. Entonces, nosotros científicos, digo yo, o nosotros los que estamos en esta red, cada uno desde su lugar de reflexión o de acción, somos parte de esa gente, de esa ciudadanía, tenemos, digamos, que hacernos eco de la ciencia y del conocimiento para ser la palanca que va a accionar a esos decisores, para que se comprometan a hacer lo que prometen, para que hagan lo que se han comprometido a hacer, o para que asuman esos valores que a ellos por ahí les cuesta porque están un poquito más alejados de sus objetivos más
más inmediatos. Entonces, desde el punto de vista de los vínculos ciencia-política, está esta cuestión del empoderamiento de la gente, que primero tiene que pasar por hacerlos a ellos partícipes, digamos, de estos valores digamos, de la ecología y del medio ambiente. Y desde el punto de vista de la ciencia, pasa por una cosa que yo les dejo simplemente el rótulo, pero que por ahí quizás la podemos hablar un poco, que es la ciencia post-normal. Se las dejo así nomás, pero es una... Porque fíjense que hacer ciencia no es solamente encontrar las respuestas, el conocimiento. Hacer ciencia, una ciencia útil, una ciencia orientada a dar respuestas a los problemas como estos que estamos hablando, es saber hacer las preguntas correctas. Eso es lo que esas son las preocupaciones que tienen los que hablan de ciencia postnormal. La ciencia postnormal es una ciencia básicamente que se piensa para las situaciones en las cuales hay problemas que tienen mucha relevancia social, o sea que son como, digamos, problemas muy críticos, muy candentes, y en temas donde hay también mucha incertidumbre científica. En esos tipos digamos, de situaciones se aplica esta ciencia postnormal, que se caracteriza básicamente por ser una ciencia que involucra a gente que excede ampliamente lo que son los científicos, involucra a otros actores, o sea, cada uno con roles diferenciados, en momentos distintos, coordinados de distintas maneras, se involucran a muchos otros actores sociales que no son solo del ámbito académico. Podemos llamarlo ciencia transdisciplinaria, o ciencia postnormal. Hay distintas maneras de encararlo, pero esa es, digamos, desde el rótulo de lo científico, lo que nosotros lo que propugnamos. Y desde el lado de las ciencias políticas, yo digo, metamos al tercer actor, que es la sociedad civil, o la sociedad o los grupos sociales, para que nos ayudemos con los científicos a convencer a los decisores de que hay que comprometerse con una mirada de un plazo que no sea el inmediato. Esa sería mi respuesta a las dos preguntas. Muchas gracias, Elma. Muchas gracias, Ricardo. Comentar rápidamente para retomar algunos de los puntos que tomaron. Elma, te alegrará saber que el tema de ciencia postnormal está incluido en el programa de la diplomatura, en el módulo 4, así que ahí vamos a hacer un poco de foco en eso, especialmente por el motivo que mencionaste, de la relevancia social que tiene el tema. Y otra cosa que quería comentar es que, y le pido disculpas a nuestros amigos y amigas de Latinoamérica, si hoy estamos un poco centrados en Argentina, en nuestros ejemplos y demás, porque justo tenemos un panel de argentinos y un equipo de argentinos y un entrevistador argentino. Prometo que eso no va a ser así a lo largo de toda la diplomatura, pero mencionar un ejemplo que creo que igual es ilustrativo para cualquiera de nuestros países. El Ministerio de Medio Ambiente en Argentina ha anunciado que va a lanzar un programa de formación ambiental para todos sus funcionarios, para todos los funcionarios públicos del país, no solamente del ministerio, lo cual me parece que podría ser una vía interesante para canalizar la propuesta que nos hacía Ricardo, que también retomó ahora Elma, de esta necesidad de puentear, ¿no?, las distintas esferas de producción y de aplicación del conocimiento en la sociedad. Así que, bueno, nada, un poco para terminar una nota positiva y esperanzadora, estas reflexiones iniciales. Creo que hay muchísimos temas abiertos, muchísimas preguntas que están llegando por chat, al menos estoy viendo de parte de los participantes de hoy. Estoy seguro de que lo que hemos comentado hoy, más que satisfacer el apetito de conocimiento y de respuestas, en realidad lo único que ha hecho es abrirlo, pero eso también es la intención. Nos queda toda una diplomatura, 6 meses por delante para trabajar la mayoría de los temas que hemos planteado hoy. La intención hoy era un poco abrir el panorama de preguntas partiendo del lugar donde estamos hoy, que es esta situación
atípica de pandemia que, como hemos visto, se puede entender perfectamente como una manifestación de problemas mucho más estructurales y subyacentes que tienen que ver con la relación entre sociedad y medio ambiente en el mundo contemporáneo. Tenemos que ir redondeando por razones de tiempo, porque el tiempo vuela, yo no puedo creer la hora que es, pero ya nos hemos excedido un poquito del marco que nos habíamos planteado, así que creo que es justo, dado que, como dije, están llegando muchísimas preguntas, que habilitemos un poco de tiempo para que las personas que están participando de esta reunión, de esta clase inaugural, puedan vincularse directamente. También este puente, ¿no?, se tiene que dar entre docentes y participantes en este caso. Así que le devolvería agradeciéndole previamente a Ricardo y a Elma por esta exposición, por compartir su conocimiento y sus experiencias con nosotros, sus puntos de vista respecto a estas preguntas de fondo. Le devuelvo la palabra a Emanuel para que administre un poco el proceso de colección y de planteo de preguntas por parte de los participantes. Muchísimas gracias y continuamos con Emanuel. Bueno, gracias Ricardo, Elma, la verdad que muy interesante, destacadísimo el panel, les agradecemos mucho. Hay muchas preguntas por escrito, pero había una persona que había solicitado hacer la pregunta oralmente al inicio, que es Julio López, así que primero que nada vamos a darle la palabra a él. Adelante Julio, si estás allí. Hola, buenas tardes. Disculpen, pensé que iba a ser demasiado largo para escribir una pregunta. En primer lugar, agradecido, realmente con una muy colmado de satisfacción por esta apertura y por lo brillante de los expositores que hemos tenido. La pregunta, en realidad, es que Ricardo Villalba me hizo reflexionar bastante algunos temas. Y a medida que iba pasando, iba hablando, las fui modificando. Por un lado, el impacto, ¿no? Eso me hizo acordar a esa frase, el hombre, lobo del hombre, pero el hombre cómo impacta en el ecosistema, ¿no? El lobo de la naturaleza. Este pobre lobo me hizo pensar, pobre lobo. Esa es una primera reflexión. Bueno, no me quiero extender porque hay muchos... ahí he visto que han escrito. Dos cuestiones, las voy a resumir, en principio para el profesor Villalba, pero también para Elma, que me encantó. Por un lado, me hizo pensar con el tema de la deforestación, está el tema que se plantea mucho en este capitalismo financiero de la deforestación con una responsabilidad social. Entonces dicen, pero nosotros volvemos a forestar, ¿no? Entonces, yo tengo una idea sobre eso, pero quisiera, digamos, que alguien como el profesor Villalba me responda si la reforestación que hacen, por ejemplo, las plantas de celulosa, realmente reponen el medio ambiente, hacen una reposición real, si eso es reponer, frente a lo que usted nos dijo. Y otro tema que sí está dirigido a Villalba es el tema de la Antártida, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la Antártida? Digamos, porque se supone que es el continente del futuro, y lo asocié con el tema de la toma de decisiones, porque también allí Villalba desarrolló todo el tema del científico y el decisor. Y es cierto, por un lado, hay, por ejemplo, decisores de todo tipo en los gobiernos, hay informes, por ejemplo, que daban, por ejemplo, el National Intelligence Service, ¿no? Council, de Estados Unidos, en el 2008 decía que iba a haber una pandemia asociada probablemente al SARS. Bueno, así la toma de decisión fue, ¿no? Horrible, horrible, ahí los datos están a la vista. Entonces sí, evidentemente hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre eso, pero en la Antártida los científicos es lo que le dan el paraguas al desarrollo, entre comillas, ¿no? Entonces, ahora hay una puja, como tiene el paraguas de soberanía, la Antártida, dicen, todos los países involucrados plantean el desarrollo científico de la Antártida. Pero yo lo que veo es que evidentemente es la rapacidad por los recursos naturales
la Antártida. Entonces, bueno, lo dejo planteado así, creo que más o menos me he expresado, y cuál es el impacto y cómo está ese continente del futuro hoy, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Gracias, muy amables. No, gracias a Julio por las preguntas, muy interesantes. Bueno, en relación al proceso de deforestación y esta promesa de que las empresas que cortan bosques van a replantar, ciertamente no es una verdad total, digamos. Estos son compromisos, inclusive lineamientos de gobiernos donde en algún momento, por ejemplo, en nuestro país, y lamento, justamente con Adrián comparto esta situación de que estamos reduciendo nuestro ejemplo a lo que conocemos, hubieron créditos para forestaciones en el país, y esos créditos para forestaciones se otorgaban durante los 3 primeros años, que se iba constatando que la forestación estuviese, que fuera evolucionando. Bueno, en muchos de los casos, la experiencia muestra que después de los 3 años, esas forestaciones fueron abandonadas totalmente. Si la gente cobró la plata para iniciar la forestación, cumplió los 2 primeros años, recibió el total del dinero por esa actividad y fue totalmente abandonada. Y esto incluía no solo personas individuales, sino grandes compañías que hicieron este tipo de cosas. Y algo que es sumamente importante, porque una situación es que, bueno, voy a reforestar, pero voy a reforestar con la biodiversidad de un bosque nativo. Voy a reforestar con la cantidad de especies que existen allí. Voy a ser capaz de armar esa estructura de interrelación biológica que existe en un bosque nativo. Luego, cuando reemplazo un bosque en la selva misionera como el Parque Iguazú o de la costa de la flora atlántica, que tienen 300 árboles de distintas especies, reemplazarlo por un cultivo de pino, por una plantación de pino. Entonces, la situación es muy diferente. Es decir, no es simplemente el hecho de reforestar, sino es el hecho de, digamos, en este momento y con el enorme impacto, es decir, en este momento las tierras manejadas, de las tierras posibles sobre el planeta, el hombre está manejando, pongámoslo así en forma elegante, más del 50% de estas tierras, de las tierras posibles, las cuales han sido reemplazadas por cultivos, por forestaciones, bueno, todo esto, digamos, está limitando enormemente esos pequeños parches de bosques nativos donde está justamente toda esta fauna escondida, cobijada, y que en este momento tienen que estar prisioneros de estos pequeños parches que estamos dejando. Entonces, creo, Julio, que es muy importante justamente en esta historia de la política. Muy bien lo de reforestar, me parece fantástico, en terrenos en los cuales justamente un bosque se reemplaza por un bosque de alguna forma similar, ¿no? Es decir, bueno, si ya existe una plantación de pino, sí, reemplacémosla por una plantación de pino, que está muy bien. Pero el bosque nativo, el bosque rico, con una enorme diversidad que cobija miles de especies, ¿no? Es difícil de ser digamos, no existe ningún programa que el hombre pueda justamente implementar para volver a restablecer ese ambiente nativo. Solo la conservación y darle a la tierra la posibilidad de que vuelva, digamos, permitirle, digamos, retirarnos un poquito, como que se ha visto en algunos ejemplos de la pandemia. Es decir, hubo una cierta retracción de la actividad humana y los animales como que quisieron volver y se los volvió a ver en las ciudades. Y yo les puedo asegurar que es increíble la capacidad. La vida quiere volver. La vida, cuando se le da la oportunidad sobre el planeta, la vida vuelve, y eso es increíble. Uno lo ve, digamos, como 40 años de caminar el país, de que cuando uno retira el ganado, la presión del ganado, la presión forestal sobre algunos sectores, el bosque vuelve. Es decir, a pesar de haber estado 100 años sin bosque. Es decir, la vida tiene esa capacidad maravillosa, fantástica, y que se la tenemos que dar. Y tenemos que luchar antes de hacer desaparecer justamente esos parches que son justamente la clave y fundamental para la conservación de esta biodiversidad enorme sobre el planeta. Y en relación a Antártida también quiero ser breve.
es increíble porque uno asume, bueno, todos estos cambios globales que están ocurriendo, todos estos aumentos de dióxido de carbono, toda la deforestación, está ocurriendo sobre la zona tropical o las zonas templadas. Y la zona polar no está afectada por la actividad humana. No, no. Todos sabemos del agujero de ozono. El agujero de ozono sobre el continente antártico que ha disminuido notablemente la capacidad del ozono estratosférico para retener la radiación ultravioleta. Y que ha creado un agujero de ozono, digamos, o sea, donde la vida, digamos, es fuertemente limitada por la enorme cantidad de radiación ultravioleta que se recibe a nivel de la superficie del planeta. En el año 2000 se desprendió la calota Larsen A, luego la B, y hace 2 o 3 años la C, con partes de hielo, por ejemplo, iceberg, que tienen más de 120 kilómetros de extensión. Cosas que, vuelvo otra vez, que no tienen precedente en lo que es la memoria del ser humano. Entonces, obviamente estamos empujando todos los sistemas del mundo fuera justamente de este rango natural, de este rango natural de la dinámica del planeta. Y eso es claro aún, lamentablemente, aún en la Antártida. Es decir, los efectos justamente, y es lo que me parece importante, que lo comenté en algún momento, estamos viviendo un proceso global donde nadie está libre de los efectos de estos cambios globales que estamos viviendo. Si a nivel climático, los aumentos de emisiones de gases de tipo invernadero no han ocurrido en los países del tercer mundo. El desarrollo de los países desarrollados es parte del uso de este combustible fósil en forma desigual. Sin embargo, los efectos los pagamos todos, los paga hasta la Antártida. Están muy lejos del lugar de las emisiones. Muchas gracias. No, gracias a usted. Elma, no sé si querés agregar algo, si no pasamos a otra pregunta. No, bien. Comentarles a quienes están participando de esta clase inaugural que hay muchas preguntas, todas son interesantes, el tiempo no va a permitirnos formularlas todas. Yo he ido de alguna manera condensando, ordenando las distintas inquietudes planteadas. Voy a empezar integrando varias de las consultas que ha sido algo bastante repetitivo hasta el momento. Se planteó por un lado y por distintas participantes el rol de las asambleas autoconvocadas, de la ciudadanía, la interrelación con el sector científico, con los tomadores de decisión o los políticos. Elma se refirió de alguna manera a este tema, ¿no? Y lo que, más allá de esta interrelación todavía no finalmente resuelta entre los distintos actores sociales, también la inquietud que está planteada por varios es la dificultad que tienen estos sectores en regular al gran poder corporativo, que muchas veces es quien tiene el poder de veto para el cambio necesario, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, qué alternativas hay en relación a eso? Y también otra pregunta que va directamente relacionada al título de esta clase inaugural, que tenía que ver un poco con cómo equilibrar las dos cuestiones, ambiente y economía, cómo hacer que estas dos grandes dimensiones de la vida no estén quebradas por la grieta, digamos, que no haya una polarización entre ambiente y economía, como si hubiera que optar entre una y la otra, y cómo hacemos para equilibrarlas y generar el desarrollo sostenible o la ecología integral. Así que bueno, les doy un poco la palabra para que nos ayuden con esto. Elma, por favor, si querés empezar. Mira, la palabra es poder. La palabra es poder. Quebrar el poder de las corporaciones es verdaderamente un problema
político, es un problema de poder. Yo lo que sí sé es que los científicos y los ecológicos, los vulnerables del mundo, nos podríamos unir en torno al conocimiento, en torno a los derechos, en torno a los valores de la ecología, en torno a los valores de la equidad, para reforzarnos mutuamente. Y para eso, por ejemplo, yo como científica y también yo como, cuando me toca hoy, por ejemplo, en CONICET, en roles, digamos, de administración de ciencia, hay que también darle lugar a una ciencia que no solo, que además de fijarse en la importancia de publicar, también dé espacios y tiempos y valore el construir con otros actores que no sean científicos, porque eso lleva tiempo, hay que dedicarle, Ricardo lo sabe, y eso, digamos, requiere una dedicación, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a eso. Entonces esa es la parte, digamos, que nosotros los científicos tenemos que reforzar. Y después, bueno, las organizaciones sociales hacen lo suyo y lamentablemente a veces hay que lograr cosas por las malas, digamos, porque las instituciones no contienen. Acá en Mendoza, lamentablemente, hemos llegado al punto en que las cosas, si no tienen licencia social, o sea, hemos tenido que llegar a tener que reclamarla por las malas, digamos, cuando no debería ser así, pero bueno, lamentablemente a veces hay que llegar a ese punto. Tenemos un ejemplo que es muy, digamos, triste, y es que en esta provincia, les digo a los que no conocen la situación, tenemos una ley de aguas de 1882 que obviamente se ha puesto vieja y no la podemos cambiar, no la podemos modernizar, no podemos encarar, por ejemplo, el gran desafío de la eficiencia hídrica, mejorando esa ley, porque si osamos modificarla, que habría un montón de maneras de hacerla mejor, abrimos la caja de Pandora y nos exponemos a ese poder de las corporaciones y de las empresas, que como sabemos que es infinito, no nos animamos a abrir esa caja de Pandora, entonces preferimos seguir con la ley vieja que exponernos a un riesgo mayor. Así son las cosas, o sea, frente a poderes desiguales estamos arrinconados en una situación, digamos, de subóptima, por decirlo así. Así es que bueno, yo creo que cada uno tiene que construir en su espacio, en este espacio que nos toca a nosotros, que es el del conocimiento y el de, digamos, poner el conocimiento al servicio de la modificación de la realidad. Tenemos bastante por hacer y creo que haciendo este trabajo de networking y de articulación de saberes y de poderes, tenemos, digamos, muchos objetivos en común y un camino a recorrer juntos que nos llevaría, digamos, a una mejor, digamos, relación de fuerzas. Esa sería mi inspiración. Si puedo agregar un poquito nomás, porque no es, obviamente no es mi especialidad la economía. Solo comentar que, bueno, obviamente, todo esto de la pandemia destapa situaciones de las que sabíamos y conocíamos. Pero si ustedes van a la revista Science, que es una de las revistas líderes en ciencia a nivel mundial, el día 22 de julio, es decir, hace poquitito, publicó un artículo sobre ecología y economía en relación a la pandemia. Y la propuesta justamente de los investigadores que escriben es que hagamos una comparación entre el gasto o la inversión o lo que tuvimos que gastar o que estamos gastando en este proceso de la pandemia, es decir, lo que nos cuesta la pandemia y lo que nos habría costado si hubiésemos usado ese dinero, fundamentalmente, para justamente mantener los bosques y reducir el tráfico ilegal de fauna nativa.
Entonces hay toda una perspectiva económica que en este contexto de un modelo de desarrollo global económico se le puede buscar a esta situación y en el cual podríamos entonces unir o llegar a un acuerdo entre la ecología y la economía a través de números, a través de valores, que bueno, si tantos millones se usó para el desarrollo de esto, lo hubiéramos usado para conservar y todo este tipo de cosas y hacer la cuenta, y bueno, el artículo no recuerdo, pero termina mostrando que obviamente sale mucho más barato usar la plata para conservar el bosque que para lidiar con la pandemia. Ahora, aprovechando lo que mencionó Francisco al comienzo de la charla, para mí la solución no está ahí, porque la solución justamente siempre, o sea, así vivimos en este mundo, poniendo parches tras parches, y no buscando, como el documento, y hay más de estos documentos, el documento Laudato Si claramente muestra que no está justamente en esta situación de poner parches a un modelo que no va más, que ha demostrado que no va más, que está fundamentalmente en un cambio de paradigma, en un cambio de actitud del hombre con el mundo, que es muy distinto, digamos, de parchar este sistema capitalista neoliberal que ha mostrado que lo único que produce es destrucción y desigualdad. Entonces, hasta que no cambiemos nuestra actitud, nuestro paradigma, nuestra relación, de que todo lo que se tiene que hacer en este planeta es para beneficio de nuestra especie, independiente del resto de la vida en el planeta, y que desaparezcan especies, y que no importa que desaparezcan especies, porque lo que importa es la vida del hombre, hasta que no cambiemos esa forma de pensar, vamos a seguir poniendo parches. Entonces es clave y fundamental redes de este tipo, de esta naturaleza, donde necesitamos que todo, a través de ideas, de documentos claros, como, bueno, 2015, lo del Papa, 5 años. ¿Qué cambió del 2015 a la actualidad? Seguimos en este modelo y cada vez más enfrascados, y cuando buscamos una solución, buscamos la solución dentro del modelo. Y uno así va a encontrar, pero cientos de soluciones. Los famosos modelos de geoingeniería para reducir que mastican dióxido de carbono y producen combustible. Justo para este modelo, para seguir esta voracidad de la destrucción ambiental. Entonces, yo creo que es mucho más difícil lo que propone el Papa, pero es la única solución. Es la única solución si queremos comprometernos realmente con la estabilidad del planeta y con el bien de toda la gente. Vuelvo a repetir, si la naturaleza está enferma, nosotros vamos a estar enfermos. No hay otra forma. Tenemos que volver a una naturaleza limpia, y esa naturaleza limpia tiene que estar basada en el respeto de la vida, del resto de la vida. No somos los únicos seres vivos y no somos los únicos que valemos sobre este planeta. Y que cada vez que estamos avasallando la naturaleza, estamos avasallando la vida. Eso tiene, o sea, contexto que seguramente muchos de los aquí presentes pueden tratarlo mucho mejor que yo. Son cuestiones éticas, generacionales que están involucradas en esto. Y que bueno, lo interesante, por ejemplo, de estas redes es que podamos entre todos ser conscientes de estas situaciones y tratar de buscar soluciones en ese camino, que seguramente es mucho más difícil que el de ponernos a hacer números y ver si en lugar de gastar en taparnos la boca, en barbijo, lo gastamos en mantener el bosque, algún parchecito de bosque en algún lugar del mundo, ¿no? Perdón, Elma, que hago una mini intervención. Antes de darte la palabra, es solo para... Ricardo me dejó picando demasiado claramente la referencia a Laudato Si, que habla de este tema, y justo tengo acá la cita en el número 194. Se las leo como para dejar esto redondeado. Dice el Papa, para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso.
En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Cierro cita y te lo paso, Elma. Genial. En el progreso, en el siglo XIX se hablaba de progreso, el progreso era más. Por ejemplo, recursos hídricos, hacer más diques para tener más agua. Eso era el progreso en el siglo XIX. Nosotros ahora deberíamos pensarlo al revés, consumir menos. O sea, ya no pensar en la oferta, sino cambiar la demanda, cambiarnos nosotros. Entonces yo digo, la pandemia, ¿qué nos hizo aprender? Por ejemplo, ¿qué valoramos de verdad? Nos hizo pensarnos a nosotros mismos. ¿Qué valoramos? ¿Seremos capaces de vivir con esos nuevos valores que hemos descubierto en estos últimos meses? Porque para que algo cambie en el ambiente, en la socionaturaleza, algo tiene que cambiar en nuestra cabeza. Si esta pandemia no ha servido para que nosotros cambiemos algo en nuestra cabeza, nuestros valores, pues no la hemos aprovechado. Y entonces ese cambio debería andar por ese lado, por el lado de cambiar la demanda de naturaleza, la demanda de economía, la demanda de bienes, y cambiar ese paradigma de progreso a un paradigma de sustentabilidad. Por ahí debería andar lo que tenemos que aprender, en vez de andar llorando por los rincones, sobre todo los que no la estamos pasando tan mal como otros. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que las respuestas se van adelantando a las preguntas que teníamos preparadas. Por un lado, las comento simplemente para que estén al tanto y en algún momento, si hace falta, las retomen. Por un lado, hacían referencia a este dato que había dado Ricardo de la reducción, digamos, o la emisión de gases de efecto invernadero en el momento de la cuarentena, de la pandemia. Y bueno, ¿y qué consecuencias traía eso? Y si en definitiva, luego en el marco de la pospandemia, si eso iba a tener alguna consecuencia o si volvíamos a lo mismo. Muchos y muchas han estado comentando respecto a que no pareciera haber habido un cambio real en la cultura profunda, sino que pareciera que el deseo es volver al desenfreno del consumo, ¿no? O sea, estamos esperando que se vuelva a abrir la puerta del supermercado para salir a comprar desaforadamente. Y entonces eso introducía un poco la pregunta también que habían formulado de cuál sería este modelo, y ya de alguna manera lo han estado mencionando, cuál sería este modelo económico entonces que nos permita reducir las desigualdades, mantener la salud planetaria, y qué nombre le podríamos poner a esto, ¿no? ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles serían algunos primeros pasos a seguir para conseguirlo? Así que, bueno, si quieren, seguimos por ahí. Yo les tiro también una pregunta que en general la habían dirigido más hacia Elma, que tenía que ver con el impacto de la pandemia en la planificación urbana y la necesidad o la posibilidad de descentralizar las grandes urbes, aprovechando la tecnología, la conectividad y nuevos modos de infraestructura. Así que, bueno, si quieren, hacemos con esto la última pregunta, y ya después damos el cierre para no extendernos mucho más. Seguramente hay temas que quedan pendientes, tenemos 6 meses en adelante también para seguir resolviendo y pensando juntos, así que bueno, les doy la palabra. Y bueno, la invitación a todos y a todas a que puedan disfrutar de la diplomatura y ir aprovechando de los contenidos. A Ricardo, Elma, no sé quién quiere empezar. Elma.
No te escuchamos, Elma, está silenciado tu micrófono. Las cruzadas así, una cruzada de de descentralizar a la gente, han habido experiencias así bien sistemáticas. Por ejemplo, París hizo una, una red de ciudades en torno a París para que París no se hiciese una megalópolis. Y bueno, en cierto modo les fue bastante bien porque París conservó su calidad ambiental y su calidad bastante, digamos, social y humana dentro de todo, pero también tuvieron sus grandes problemas y pusieron muchísima plata y esfuerzo y, y tienen un estado, digamos, perfecto para hacer eso. Y son experiencias que yo creo que ni por asomo nosotros podríamos replicar. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo me conformaría con conservar a la gente más o menos donde está y evitar que tengan que migrar a lugares, digamos, de mayor aglomeración en busca de sus necesidades básicas. Con eso estaríamos cumplidos. Y para eso podríamos, no hay que atar a nadie a la cama, lo que tendríamos que hacer justamente es ahora, que es más fácil que nunca, como sugiere la pregunta, mejorar todos los medios de conectividad que no signifiquen la movilidad física. Y eso ya lo hemos tenido que hacer, digamos, a los bifes ahora con el tema de la pandemia. Pero fíjense que hace como 5 años yo escuché a un grupo de investigación de la UBA que estaba investigando sobre el tema del transporte urbano y lo hacía, por primera vez lo escuché hace 5 años y me pareció súper novedoso, ahora ya no tanto, reduciendo la demanda de transporte físico. Entonces ellos lo que hacían era estudiar de qué manera se podían reducir la necesidad de viajes, y no solo haciendo los trámites de manera digital, sino, aún más novedoso, evitando los trámites. O sea, cómo hacer para reducir, por ejemplo, la burocracia, para que no haya ni siquiera que usar, digamos, internet para hacer el trámite. O sea, minimizar los movimientos, sean físicos o virtuales. O sea, estamos viendo que la atención, el foco, hay que ponerlo más bien en la demanda. O sea, finalmente somos nosotros los que tenemos que modificar nuestra manera de movernos. O sea, tenemos que ser más frugales en general, para hacer menos, ocupar menos espacio, menos naturaleza y menos recursos, para ser menos, hacernos notar menos en el planeta Tierra, digamos así. Sí, simplemente concuerdo con Elma, digamos, son medidas que tenemos que tomar en la reducción fundamentalmente del consumo, del uso de recursos. Pero cuando uno mira cualquier tabla de uso de recursos en función de la población, uno ve que hay una desproporción enorme. Mi especialidad es el dióxido de carbono y puedo citar que menos del 10% de la población global emite más del 50% del dióxido de carbono, o sea, del gas de tipo invernadero. Y que el 10% más bajo nos llegan a emitir entre todos un 1%. Entonces eso me está hablando justamente de una total desigualdad que obviamente, vuelvo a insistir con las palabras de Francisco, lo que leyó Adrián, necesitamos un cambio profundo. Y mi esperanza, lamentablemente, posiblemente, no sé, he sido soñador mucho tiempo en mi vida y a mí me gustaría que esta pandemia fuera, obviamente no vamos a cambiar de hoy para mañana el mundo, pero sí que fuera el comienzo de un movimiento a lo que Elma llama la sustentabilidad global, pero una sustentabilidad global basada justamente, como lo dice Francisco,
en una justicia social, en una equidad, en un respeto hacia la vida. Entonces, ese tipo de valores, o sea, ya el mundo nos está mostrando que de esta forma en que estamos avanzando, cómo estamos tratando al planeta, cómo nos estamos tratando entre nosotros, esto no puede llevar a nada bueno. Que tenemos que sí o sí buscar una alternativa a este modo de desarrollo. Y esa alternativa, digamos, tiene que ir acompañada de toda una serie de reducción del consumo, de ser consciente con un montón de medidas que podemos mejorar en este planeta, pero fundamentalmente buscar una nueva relación entre los seres humanos y el ambiente. Lo dice alguien que va en bicicleta al trabajo hace muchos años, así es que creámosle. Bueno, muchísimas gracias. Realmente nos quedamos con este cierre para la clase inaugural del día de hoy. Les agradecemos a Elma y a Ricardo sus aportes, su mirada, su visión, sus conocimientos, su predisposición también, incluso ante situaciones personales quizás no tan alegres, que hayan estado presentes y nos hayan acompañado hoy. Así que muchísimas gracias. Sabemos que quedan algunas preguntas pendientes, esperamos irlas resolviendo a lo largo de la diplomatura. Y bueno, queda ahora entonces dos pequeños avisos. El primero lo va a dar Adrián Belling respecto a la clase de la semana que viene. Adelante, Adrián. Bueno, muy bien, simplemente pasar un poco el aviso de cómo seguimos para varios que han estado preguntando. Esta clase inaugural un poco atípica, que tuvo un rol o tuvo un carácter medio protocolar, medio celebrativo y también con un input de contenido muy importante por parte de nuestros dos docentes invitados hoy. Continúa ahora, como dije, esto es una apertura, una especie de tirar todas las cartas en la mesa y ver qué son las grandes preguntas que se abren, tanto desde el programa de la diplomatura como a partir de la crisis de la pandemia actual. Y ya el lunes que viene seguimos el módulo 1 con la primera clase de Ricardo Villalba, que nos va a hablar directamente sobre el tema específico del cambio ambiental global y algunos de los conceptos centrales. Si ustedes miran el programa de la diplomatura o ven el video que está en el área general del aula virtual, donde me tomo media hora para explicar el programa entero, creo que vale la pena que lo miren. En general, la recomendación, familiarícense con los contenidos que están subidos al aula virtual, trabajen con los materiales. Esa es la idea, es la forma como vamos a procesar, ampliar, profundizar y asimilar todos los contenidos de la diplomatura. Pero como decía, el lunes que viene continuamos con la unidad 2, que empieza con la clase de Ricardo. La semana siguiente vamos a tener la clase de Ulrich Brandt de la Universidad de Viena, y la siguiente, que es la última del módulo 1, con nuevamente Elma Montaña, que nos va a seguir proporcionando más reflexiones en el sentido de hoy para cerrar ya el módulo 1. Así que eso, como les digo, a los que se quedaron con preguntas sin responder, como decía Manuel recién, no se angustien, queda mucho tiempo. Realmente el propósito de hoy no era cubrir o encontrar la respuesta a todos estos temas, cosa que sería ilusorio y completamente imposible, sino más bien realmente despertarnos un poco el apetito para empezar este trayecto juntos. Así que nuevamente agradecerles y a todos, especialmente a Elma y a Ricardo por acompañarnos, a todos los presentes, a todas las autoridades presentes, y los dejo con Emanuel para darle un cierre a nuestra jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Adrián, y ahora le damos la palabra a Tarek Bustillos de la Universidad Católica Boliviana, quien ha generado, propuesto una actividad para toda la red universitaria para el cuidado de la casa común. Él va simplemente a anunciarla, comentarla, y luego seguiremos con más información para quienes quieran participar. Así que adelante, Tarek. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, rector Eugenio Martín de Palma, Francisco Piñón, muy buenas tardes. Emanuel, te agradezco la posibilidad
de expresarnos brevemente. A nombre del licenciado Marco Antonio Fernández Calderón, rector de la Universidad Católica Boliviana, y en nombre de José Loaiza Torres, rector de la Regional Tarija, bueno, proponemos un evento denominado Jornadas de los Jóvenes Participantes, bueno, Jornadas de los Jóvenes, donde puedan participar jóvenes y estudiantes de la red del cuidado de la casa común, para poder presentar experiencias o ponencias inherentes integral de los objetivos del desarrollo sostenible y la responsabilidad de la comunidad académica al respecto, inspirados por el desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluya la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Este programa evidentemente está pues motivado por todo lo que hemos escuchado detenidamente hoy, ¿verdad? Y entonces estamos generando un formulario para que esta comunidad académica de la red de universidades pueda participar, ya sean como docentes o como estudiantes. Básicamente son 3 pasos los que hay que hacer. Les vamos a pasar ya un link donde hay un formulario para poderse inscribir. Una vez que se envíen su ponencia o su experiencia a través del formulario, hasta el 21 de septiembre de este año, se va a hacer un proceso de selección. Comentarles que esperamos que el formato de envío sea en formato artículo, APA, y a partir de eso va a haber una breve, bueno, una selección hasta el 30 de septiembre y se comunicarán hasta el 5 de octubre las ponencias o experiencias elegidas. El evento va a llevarse a cabo el 15 y 16 de octubre y esperamos evidentemente la participación de esta comunidad y les agradecemos de verdad la posibilidad que nos brindan en formar parte de esta red. Ya les envío el link por el chat, ahí para ver el formulario y les agradezco de verdad como boliviano, como miembro de la Universidad Católica Boliviana, esta posibilidad de conectarnos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Tarek. Ahora y por último, antes del cierre, queremos darle brevemente la palabra también a Claudia Seliboncic y a Rachel Elfand, quienes son nuestras tutoras técnico-administrativa y tutora académica, para que los saluden y las conozcan. Así también mucha de la interacción que vamos a tener a lo largo de la diplomatura va a ser también a través de ellas, así que sepan quiénes son. Adelante, no sé quién quiere tomar la posta, Claudia o Rachel. Hola, yo voy primera. Soy Rachel, yo soy de Estados Unidos, pero ahora vivo en Buenos Aires. Gracias por su participación hoy y espero tener un encuentro otra vez como estas y que se conecten por la plataforma de Moodle, porque ahí es donde vas a encontrar toda la información de la diplomatura, del horario, de todo lo que vamos a hacer. Y yo voy a estar siempre para ustedes y también voy a estar participando en todo. Entonces, bienvenidos. Claudia, está silenciado el micrófono. Detalle. Buenas tardes a todos, ahora sí. Yo soy Claudia, voy a estar acompañándolo como tutora técnica administrativa para todo trámite que necesiten de certificaciones, consultas, ahí estaré atenta y bueno, acompañándolos. Un gusto haberles compartido esta tarde y bienvenidos a todos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Como ven, es un equipo amplio de muchas instituciones, organizaciones, personas comprometidas, así que cuenten con toda esta red de profesionales y de humanos realmente buscando el bien para el planeta y sus habitantes, así que seguimos adelante. Un abrazo grande, un gran saludo y bienvenidos a la diplomatura. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
No los escuchamos. Peter, no sé si preguntaste tú, que no nos escuchabas. Hemos dado la reunión por finalizada, así que nos estaremos viendo el lunes que viene a la misma hora para la clase de Ricardo Villalba. Bueno, chicos, gracias por todo. Chao. Nos vemos. Gracias, Hasta Martín. luego. Excelente. Gracias, Abrazo. Martín. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo Nos le vemos. va? Chao, bye. Chao. Chao, Chao, Dani. Bueno. Quedamos los últimos. Bueno, ¿qué tal, Anabel? ¿Cómo lo viste? Está silenciada, ¿eh? Ahora sí. Bien, Ahora me sí. parece que salió todo muy bien. Sí, sí, está bien, una muy buena apertura. Una muy buena Todo apertura. bien, todo en orden. El vivo de YouTube que al principio no arrancó. Espera. Ah, seguimos.